Diciembre, ¿eh? Caramba, caramba. Falta muy poco para la Navidad y el Año Nuevo. Oiga, hace unas semanas atrás eh, se comunicó con nuestra casa radial un escritor de acá de la región que está vecindado en Santiago, pero es un hombre de estos parajes, Jaime Luis Huenún, escritor que nos compartía justamente un producto audiovisual, una serie documental que nos llamó la atención de manera muy potente, muy poderosa. Y justamente quisimos conversar del tema también con ustedes, con la audiencia regional, porque esta serie documental parte justamente aquí en Chiloé, fíjese usted. Se trata de la serie Sacrificio Chileno, Paradojas del Progreso, que está siendo emitida y uno la puede encontrar en el canal de la Universidad de Chile TV. Y a esta hora estamos en contacto con quien es su gestor, el director, el documentalista Carlos Saavedra, a quien saludamos a esta hora. ¿Cómo está, Carlos? Gracias por acompañarnos en Cooperativa Red Los Lagos. Hola Eduardo. No, gracias a ustedes por el interés que han tenido de nuestra serie, así que un agrado estar con ustedes. Carlos, sabemos que desde el Santiago, por cierto, las miradas pueden ser en un minuto también con mejor altura, porque están ahí en el centro, mirando al sur, mirando al norte, pero también se agradece esa inmersión que hicieron, ¿no es cierto?, como equipo de producción de esta serie documental para venirse justamente primero al sur para poder partir en esta reflexión que ustedes proponen, que tú propones, pero previo a lo cual yo quiero que nos cuentes algo de Carlos Saavedra, dónde estudió, dónde ha vivido y un poco también cómo es que, para poder luego arribar a esta serie documental. Queremos saber algo de tu biografía, Carlos. Yo estudié periodismo en la Universidad Arcis, que como todo el mundo sabe desapareció hace varios años. Ahí estudié periodismo y después hice un magíster en la Universidad de Chile. Eh, Estudié ahí, pero trabajé ahí muchos años en la escuela de cine, la verdad, de la Universidad Arci. Y en el 2002 me vine a la Universidad de Chile, donde estoy hasta ahora. Logramos crear y fundar la escuela de cine en la Universidad de Chile, junto a otros académicos, y me he dedicado generalmente, aparte del tema académico, a series documentales, sobre todo etnográficas, para televisión. Tal vez la gente puede que recuerde Frutos del País, que Por la hicimos supuesto. durante tantos años para TVN. Se terminó justamente cuando comenzamos la pandemia, porque era muy difícil ya ir a los territorios, Mm, y posterior a eso, no, lamentablemente, no hubo la posibilidad de seguir. También ya, dirigí una serie para el Bicentenario que se llamó Pueblo Originario. Son 10 bien. capítulos, cada capítulo es de un pueblo originario. Y curiosamente se hizo para Bicentenario, pero claro, eran los pueblos originarios porque a TVN le pareció en ese minuto que Mm, hablar del Bicentenario de la República sin reconocer los pueblos originarios era un poco equivocado, digamos. Y también para Canal 13 realicé la última temporada de lo que fue esa tremenda serie de real importancia para todos nosotros al sur del mundo. sí, Eh, claro. y entonces logramos hacer una última temporada para el 2018-2019. Y luego de eso, más bien he estado dedicándome a apoyar a nuestro canal desde la Universidad de Chile, y hasta ahora he realizado 3 series para Uchile TV. Están todas en el canal de Uchile TV en YouTube. La primera fue Golpe a la Chile, que es una serie que cuenta 11 historias de integrantes de nuestra universidad que vieron, digamos, en el golpe militar, Ujú, se vieron totalmente afectados. Hay historias de funcionarios, de estudiantes y también de académicos, todas terribles. ya. También otra serie que se llama Invasores, que son 6 capítulos. Cada capítulo cuenta la historia de un territorio que está en conflicto con una especie invasora, que puede ser vegetal o animal. Ya, Tú sabrás en Chiloé que el espinillo, por ejemplo, es claro. un invasor. Justamente en el caso de Chiloé nosotros tocamos ese tema que nos Ya, el pareció Chacay, relevante. conocido como Chacay acá también. Chacay, claro, que a todo el Ese. mundo le gusta tan bonito, ¿no? Las flores amarillas, pero cuando se entiende de que es un invasor y lo que está produciendo en los campos de Chiloé, y no solo en Chiloé, sino que también en la región,
es realmente importante saberlo. Bueno, son Por distintos ahí, ¿eh? invasores. No, te iba a decir que no, o sea, de lo que nos comentan, los títulos que hay, efectivamente nos recordamos de inmediato y te posicionamos en el imaginario también de lo que han sido tus aportes, ¿no es cierto? Desde el periodismo, pasando justamente al documentalismo Sí, y siendo de alguna manera testigo, ¿cierto? Testigo ahí in situ de cómo este país se ha ido transformando en este siglo XXI. Vengámonos a Sacrificio Chileno, porque exacto. realmente estos 4 capítulos también han hecho una inmersión, yo decía, muy profunda. ¿Cómo partió esto? Porque en la pandemia nacieron las reflexiones. Carlos, ¿dónde nace esta idea de estos 4 capítulos? Bueno, Sacrificio Chileno es una serie que, como decías tú, son 4 capítulos y decidimos tocar 4 temas que nos parecen relevantes en términos de lo que es la política económica y de desarrollo de nuestro país. El salmón en Chiloé, las forestales, la Araucanía, las inmobiliarias, que en este caso lo tomamos en la quinta región a propósito de un proyecto gigantesco que está ahí en Puchuncaví, y Mm, también el litio, que mm, como todos sabemos parece ser el material, la energía mm, que nos va a permitir, digamos, un poco la transición, ¿no?, energética. sí. Y entonces, pero al mismo tiempo, mi trabajo siempre ha sido los territorios, la verdad. O sea, yo estoy en Santiago, pero la verdad es que no vivo sin los territorios. O Mm, sea, amo y me fascinaría estar siempre en esos lugares. He tenido la posibilidad de conocer, pero sobre todo a la gente, ¿no? Y cuando uno conoce a la gente, conoce sus vidas y por lo tanto sus conflictos y sus problemas. Entonces, Sacrificio Chileno trata justamente de eso, de 4 territorios que, si bien teniendo una empresa o industria significativa para Chile, mm, al mismo tiempo tiene una historia, en general, una historia de conflictos muy importante en cada uno de ellos. Y como ustedes sabrán, el tema del salmón, que sigue siendo un tema complejo todavía y no hay soluciones, y también está siempre la paradoja, ¿no? Por eso hicimos esa bajada de mm, la paradoja del desarrollo, o del progreso, porque claramente también la gente dice, claro, pero en este minuto tenemos que como convivir con este mal, así lo plantea la gente, mm, porque si no está, tampoco tenemos trabajo. mm, Entonces, hoy día casi todos estos temas son tremendamente complejos y no pueden tener solo una mirada. mm, Lo que hemos tratado de hacer con Sacrificio Chileno es intentar tener más miradas, ¿no? Y no necesariamente tener como una solución. La solución nunca es terminar con esto o seguir mm. con esto. La solución es, hay que estudiar, hay que trabajar, hay que fiscalizar, en fin. Entonces hay que tener un programa tal vez de transición también de este tipo de trabajo a otros que sean más, no solo rentables, sino que Mm. también que puedan soportarse sustentablemente en en esos territorios. Pero para mí la gente es siempre lo más importante, Mm, digamos, ese mm, sentir de la gente. Por eso todos los trabajos que yo hago hay un protagonismo siempre de esa gente. Lo van a ver en todos los trabajos que he hecho. Siempre los protagonistas principales son la gente de los territorios. No es un periodista, no es alguien que viene desde afuera, no es alguien que le habla a los territorios, mm. sino que son los territorios a través de sus personajes, de su gente a la que tiene que hablar. Ah, desde ahí se levantan las voces, ¿no es cierto? Y bueno, qué duda, qué interesante plantear esta ecuación sobre este impulso al crecimiento económico del cual también todos los días hablamos, todos los días nos hablan los medios de comunicación. Claro, De alguna manera, como periodistas sabemos cómo se modela la opinión pública, pero en ese sentido, ese crecimiento económico y al frente, en la vereda, no sé si al frente, al lado, quizás muchas veces al lado, y como tú dices, inmiscuido, relacionado directamente con consecuencias sociales, ambientales, culturales, que son las que pegan directo en exacto. las personas. Ahora, el recorrido que tú planteas en Sacrificio Chileno, además yo inicié este bloque comentando que me había llegado a través de un amigo en común, Jaime Luis Huenún, escritor, mapuche huillichi, poeta, cronista. El recurso de incorporarlo a él, Carlos, también con esta voz potente, con este mensaje también que habla desde una mirada muy particular de un miembro de pueblo originario. ¿Por qué fue esa elección, Carlos? Yo en general cuando me propongo una serie como estas que he mencionado, no dejo de pensar de que también tenemos que acudir a otros públicos, no son solo los territorios los que me interesa que vean
o que se reconozcan, sino que hay que acudir a los públicos que necesitamos de ellos para tomar conciencia, para que ayuden justamente a ciertos cambios, a ciertas formas de vida distintas, etcétera. Cada serie, por así decirlo, plantea un conflicto finalmente también. Entonces, en esa búsqueda, siempre intento que la serie también tenga algo que permita conectarse emocionalmente y sea más sensible. Y en este caso, Jaime Buenún, su escritura, su poesía, es maravillosa siempre. Entonces, desde muy inicios de este proyecto, me contacté con Jaime, le propuse esta idea de que él conociera cuáles iban a ser los 4 capítulos y que escribiera justamente a propósito de cada capítulo. O sea, es un texto totalmente original, nuevo, que la primera vez que él lo ha leído ha sido justamente para la serie. Y si uno lo escucha, Jaime le agrega a la serie algo muy profundo, muy interesante, que a rato pareciera ser abstracto, pero cuando uno lo escucha empieza a tomarle sentido a lo que se está planteando. Y por supuesto, como dices tú, una persona como Jaime, mapuche, huilliche, que ha dedicado toda su vida, toda su escritura justamente a esa visión, tiene una sensibilidad con cada uno de estos temas y con cada uno de estos territorios extraordinaria. Y entonces yo creo que una de las cosas que tiene la serie, por así decirlo, de un gran privilegio es contar con su poesía, pero y también su voz, su propia lectura, digamos. Porque hoy día alguien podría haber dicho, mira, pucha, tal vez que lo lea otra persona, que lo lea tal vez un locutor, una locutora, o una actriz, o un actor, no sé, como está muy de boga también en muchos programas, ¿no? Sí. Pero para mí eso sería como traicionar justamente lo que yo estaba buscando, que es justamente esa cosa original, propia, esa cosa de que me habla justamente porque lo conoce, porque lo vive, porque lo siente, ¿no? Y no es una impostura, por así decirlo, ¿no? Y entonces es extraordinario, creo yo, y la entrada de él y los cierres de él me parece que son extraordinarios para la serie. O sea, creo que le aportan justamente, la robustecen y yo creo que para quienes estamos hablando y conversando de esto también en este caso desde el sur, desde acá, desde la Mm, región de los lagos, y también Jaime vivió acá, vivimos acá, Osornino, pero también él en la región de la Araucanía con el otro gran tema. Entonces, por cierto que le entrega una impronta y un... Ahora, Carlos, para quienes nos están escuchando un poco, pueden estarse preguntando la razón de esto de que un periodista, documentalista también quiera aportar en esta polifonía que es el país, ¿no es cierto?, que tiene muchas voces y que necesitamos volver a escucharnos harto, bastante, porque pasamos estos periodos, ¿no es cierto?, de ciertas locuras electorales donde poco escuchamos y más bien vociferamos en algunos momentos de las ah, campañas esto se ponía muy álgido, digamos. El rol del documentalista, del cronista multimedia en este caso, como lo estás haciendo tú. ¿Cómo lo ves en la sociedad chilena contemporánea? Porque hay cosas por decir, pero también el control de medios, las líneas editoriales, muchas veces la misma libertad de expresión mal mm, entendida en las redes sociales. sí. Ahí estás tu oxígeno, tú como documentalista también, aportando, ¿no? Bueno, claro, primero yo, por supuesto que tengo hoy día sobre todo un análisis bastante crítico con respecto a lo que nos está pasando en los medios de comunicación. Es la televisión, que es lo que yo tengo como más de cerca en mi análisis, ¿no? Me preocupo más de eso, ¿no? Y es la televisión abierta hoy día. Es tremendamente difícil escuchar a alguien de un territorio, contarnos qué es lo que está pasando, eh, y también, por supuesto, su expectativa, su futuro, y también cosas que están haciendo tremendamente nuevas, y que son también importantes que se conocieran. O sea, hay de todo, no solo crítica, no solo una posición negativa, ¿no? Hay muchísimas cosas tremendamente positivas que se hacen en los territorios, desde el arte, desde la agricultura, desde la economía propiamente, de cómo todavía la gente puede vivir de una manera totalmente distinta en estos lugares tan apartados, ¿te fijas? Y eso creo yo que tiene un mérito gigante, ¿no?
estamos colapsados en la ciudad, entonces ¿cómo no entendemos que hay una forma distinta de vida? Y para entenderla, conocerla y tal vez querer hacerlo, hay que conocerla. Entonces, siento que los medios claramente son muy egoístas en ese sentido y prefieren, en una lógica programática tal vez, han pensado que hay otro tipo de programas que también pueden estar, si uno dice, no es que uno quiera que cambie totalmente, eso es muy difícil, pero que pudieran aportar más también a los territorios sería extraordinario. Esto no es política en el sentido partidista, esto es una política cultural, es una política de una manera vista totalmente distinta y necesaria. Entonces, para mí hay una crítica muy importante, creo yo, en los medios. Y entonces tener esta posibilidad que he tenido de a poco, en algunos casos, en TVN, Canal 13, que tal vez era más difícil también colocar temas más complejos Mm, y profundizar más, sí me lo ha permitido Chile TV, y creo que también hay otros medios también universitarios mm, o locales que también tienen esa posibilidad, sí me lo ha permitido justamente para profundizar en aquellas cosas que a mí me interesan. Personalmente a mí me interesa eso, ¿no? Me interesa no ser rostro, yo no podría ser jamás algo así. Me interesa justamente eh, esa cosa que uno tiene, ¿no? Como documentalista, de empatizar, de comprometerse y de hacerse responsable justamente de lo que quiere contar. Eso para mí es mm, fundamental. Y claro, yo tengo mi exposición y como, entre comillas, artista, documentalista, tengo el deber también de dar mm, mi opinión con respecto a eso. Pero como te decía, en algunos casos la opinión no puede ser tajante, porque yo no puedo hacer un documental, por ejemplo, en este caso, Sacrificio Chileno, sobre el litio, voy a dar un caso, mm, teniendo una posición súper negativa, totalmente mm, negativa sobre el litio, cuando la verdad es que yo no vivo lo que está viviendo la gente en la zona, que, sí. que hoy día requiere del trabajo, ¿te fijas? Mm, Porque mm, hoy día, al desaparecer eso, no solamente desaparecen las posibilidades de trabajo de la gente, la economía de este país sí, también claro, podría sufrir. claro. Entonces, no puedo tener esa posición, pero mi compromiso, mi responsabilidad es justamente contar entonces en ese sentido las distintas áreas, facetas Mm. o ángulos por los cuales hay que ver estos problemas. Pero tengo tremendamente claro mi empatía y mi compromiso y mi responsabilidad, como digo, como documentalista. Eso tratamos de que las generaciones nuevas en el tema académico también la vayan adquiriendo. Acá en la Universidad de Chile y seguramente en muchas otras universidades que hay cine, hay mucha gente de provincias, no son Mm. todos de la ciudad de Santiago o de Valparaíso. Y tratamos de que ellos valoricen también, pongan en valor lo que saben de sus lugares de origen, las problemáticas, los personajes, los espacios a veces, Mm. y por supuesto los paisajes que afortunadamente todavía tenemos mucho de eso y que ganas de ver eso también siempre en televisión. Fantástico, nos encanta escuchar la visión, el planteo, la mirada que tiene un colega, un documentalista, porque efectivamente ya decíamos, pues en nuestra región de los lagos, el compartir el primer capítulo que tiene que ver con la salmonicultura, con Chiloé y la industria salmonera, el primero de los capítulos, ¿no es cierto?, de los que luego avanza hacia lo forestal, ya decías tú, hacia lo Uh -huh. inmobiliario y hacia el litio, también no dejó impávidos a todo el mundo con esto de los discursos muy en los opuestos. Efectivamente se ve también, o algunos tienden a ver que esto puede ser casi apocalíptico y definitivamente mala leche, digamos. Pero importante aclarar, importantísimo aclarar, digamos, la mirada y el rol que le corresponde a un profesional de las comunicaciones, un periodista, un documentalista también, en cómo intercede, cómo media en esta necesaria economía, en este necesario país que se debate siempre en esas tensiones que son súper legítimas y válidas. La población necesita trabajar, vivir, mejorar Mm. sus condiciones. Y ahí estamos los periodistas y los documentalistas también un poco para hacer la pega de esa traducción. Carlos, quiero agradecer tu tiempo y bueno, no, vamos a estar atentos, ¿no es cierto?, al canal que yo también sé que en las redes sociales, en YouTube, hay un canal de la Universidad de Chile, para quienes estamos por acá, también lo podemos ver. Y por cierto, compartir tus trabajos y desear que pronto también lleguen novedades con más y buenos temas para que son temas de presente, pero sobre todo temas de Mm. futuro. ¿Ah? Muchas gracias por acompañarnos, Carlos Saavedra. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por la invitación y muchas gracias a ustedes por el interés que tienen justamente en nuestro trabajo.
Hasta pronto, Carlos. Que Hasta tengas una buena pronto. jornada. Chao, chao. Igualmente. Bien. Ahí estábamos conversando, pues, la serie. Sacrificio chileno, la serie. Paradojas del progreso de Carlos Saavedra. Lo puede buscar en YouTube, el canal de la Universidad de Chile TV. Ahí están los 4 capítulos, interesantísimos, capítulos cortos con una literatura y una escritura y una voz también impactante del escritor osornino Jaime Luis Güenún. Vamos a la pausa y ya estamos con más Primer Café de Cooperativa Red Los Lagos.